Nadie sabe cuál es su aspecto verdadero, así es, los dinosaurios que ahora tenemos son verdaderos, prosiguió señalando las pantallas que había alrededor de la sala, pero en ciertos aspectos no son satisfactorios, no son convincentes, los podría fabricar mejor. ¿En qué sentido? En primer lugar, se desplazan demasiado deprisa, la gente no está habituada a ver animales grandes que sean tan ágiles. Temo que los visitantes crean que los dinosaurios aparentan en estar acelerados como en una película que pasa demasiado rápido, pero Henry, estos son dinosaurios verdaderos, yo mismo lo dijiste, lo sé, pero nos resultaría fácil generar dinosaurios más lentos, más domesticados. Dinosaurios domesticados, nadie quiere dinosaurios domesticados, Henry, quieren la realidad. Esa es la cuestión, no creo que la quieran, quieren ver que le satisfaga sus expectativas, que es algo completamente distinto. Hammond fruncía el entrecejo. Usted mismo lo dijo, John. Este es un parque de entretenimiento y el entretenimiento nada tiene que ver con la realidad, el entretenimiento es la antítesis de la realidad. Pero Henry, vamos a tener otra de estas discusiones abstractas, sabes que me gusta mantener las cosas sencillas, los dinosaurios que tenemos ahora son reales y bueno, no exactamente, lo interrumpió, recorrió la sala de punta a punta, señaló los monitores. No creo que nos debamos engañar aquí, no hemos vuelto a crear lo pasado. Lo ha pasado ya no está, nunca se puede volver a crear, lo que hemos hecho es reconstruir lo pasado, o al menos una variación sobre lo pasado, una versión de lo pasado, y estoy diciendo que pueda ser una versión mejor que la real, ¿por qué no? Después de todo, estos animales ya están modificados. Hemos introducido genes para hacer que sean patentables y les hemos creado la dependencia de la lisina y hemos hecho todo lo que hemos podido para favorecer el crecimiento y para acelerar el desarrollo hasta llegar al estado adulto. Hammond se encogió de hombros, eso era inevitable, no quisimos esperar, tenemos inversores en los que pensar. Por supuesto, pero lo único que estoy diciendo es por qué detenernos aquí, por qué no avanzar más para ser exactamente la clase de dinosaurio que nos gustaría ver, uno que fuera más aceptable para los visitantes. Y que nos resultará más fácil de manejar, una versión más lenta, más dócil para nuestro parque. Hammond frunció el entrecejo, pero entonces los dinosaurios no serían reales, es que no lo son ahora, eso es lo que estoy tratando de decirle, no hay realidad alguna aquí. Se encogió de hombros en un gesto de impotencia, podía ver que no lograba explicarse. A Hammond nunca le habían interesado los detalles técnicos y la esencia de esa discusión era técnica, como le podía explicar la realidad de los experimentos fallidos con el ADN. Los emparchados, los vacíos en la secuencia que se había visto obligado a rellenar sobre la base de las mejoras que lograba hacer, pero así todo no siendo más que suposiciones, el ADN del dinosaurio era como viejas fotografías a las que se había retocado. Básicamente lo mismo que el original, pero en algunas partes reparadas y emparejadas, y como resultado vamos, Henry, dijo Hammond pasando el brazo alrededor del hombro de Wow, si no te importa que te lo diga, creo que te estás acobardando. Es subirse trabajando muy intensamente durante mucho tiempo e hiciste un trabajo sensacional y ya es momento de que les revele a algunas personas lo que conseguiste. Es natural estar un poco nervioso, tener algunas dudas. Pero estoy convencido, Henry, de que el mundo estará enteramente satisfecho al tiempo que hablaba. Hammond conducía hacia la puerta, pero John recuerda allá por el 1987, cuando empezamos a construir los dispositivos de contención. Todavía no teníamos adultos desarrollados del todo, de modo que debíamos predecir lo que habríamos de necesitar. Ordenamos aturdidores Tazers, grandes vehículos en los que se había montado pinchos para ganado, lanzadores que despedían redes eléctricas. Todo ello construido de acuerdo con nuestras especificaciones. Ahora tenemos toda una panoplia de dispositivos y todos ellos son demasiado lentos, tenemos que introducir algunos ajustes. ¿Sabe usted que Moulton quiere equipo militar, misiles Tobe? Dispositivos guiados por láser, dejemos afuera de esto, no estoy preocupado, no es nada más que un zoológico. Henry, el teléfono sonó y Hammond fue a atenderlo. Trata de pensar en otra forma de insistir en su argumento. Pero el hecho era que después de 5 largos años el Parque Jurásico estaba a punto de ser una realidad y John Hammond sencillamente ya no estaba escuchando lo que pudiera decirle. Hubo una época en la que Hammond le escuchaba con mucha atención, en especial cuando Hugh estaba recién reclutado, en los días en que era un licenciado de biología de 28 años que trabajaba en su tesis de doctorado en Stanford en el laboratorio de Norman. La muerte de Anderson había precipitado el laboratorio en la confusión así como en la aflicción. Nadie sabía qué iba a suceder. Ocurrir con la provisión de fondos o con los programas para el doctorado. Había mucha incertidumbre y la gente estaba preocupada por su carrera. 2 semanas después del funeral, John Hammond fue a ver a Wu.
Todos en el laboratorio sabían que Atherton había tenido algún tipo de vínculo con Hammond, aunque los detalles nunca estuvieron claros. Hammond se le había acercado a Wu de manera tan directa que ese nunca lo olvidó. Norman siempre decía que usted era el mejor genetista de su laboratorio. ¿Cuáles son sus planes ahora? No sé, investigación. Quiero un nombramiento en la universidad. Sí, es un error, al menos lo es si usted respeta su talento. Wu parpadeó. ¿Por qué? Porque enfrentemos los hechos, las universidades ya no son los centros intelectuales del país. La idea en sí es absurda. Las universidades son el agua estancada. No se sorprenda tanto, no le estoy diciendo nada que usted no sepa desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los descubrimientos verdaderamente importantes salieron de laboratorios privados: el láser, el transistor, la vacuna contra la polio, el microprocesador, el holograma, la computadora personal, la obtención de imágenes por resonancia magnética, las exploraciones por tomografía computarizada. De más sencillamente no le obstaculiza el camino era demasiado bueno para ser cierto. Quedó silencioso durante largo rato. Finalmente preguntó: a cambio de que por intentar hacer lo imposible, por intentar algo que probablemente no se puede hacer. ¿En qué consiste? No le puedo dar detalles, pero en rasgos generales la tarea supone hacer la clonación de reptiles. No creo que sea imposible, los reptiles son más fáciles que los mamíferos. Es probable que la obtención de clones solo tarda 10-15 años en conseguirse. Siempre y cuando se logren algunos avances fundamentales. Tengo 5 años y mucho dinero para alguien que quiera hacer el intento ahora. Mi trabajo se va a poder publicar con el tiempo, no inmediatamente, no, pero con el tiempo se podrá publicar, insistió sin irse por las ramas. Hammond se rió. No se preocupe, no se preocupe, todo el mundo sabrá lo que usted hizo, se lo prometo. Y ahora parecía que en verdad todo el mundo lo iba a saber. Pensaba, después de 5 años de extraordinario esfuerzo, se encontraban justo un año de distancia de la inauguración del parque. Para el público, por supuesto, esos años no habían transcurrido del modo exacto prometido por Hammond. Tuvo algunas personas que le decían qué hacer y muchas veces se vio sometido a terribles presiones, y el trabajo en sí varió. Ni siquiera se trataba de hacer la clonación de reptiles. Una vez que empezaron a entender que los dinosaurios eran tan parecidos a los pájaros, era clonación de aves, una propuesta muy diferente, mucho más difícil. Y durante los 2 últimos años fue primordialmente un administrador supervisando grupo de investigadores y bancos de secuenciadores computarizados de genes. La administración no era la clase de trabajo que deleitaba. Wow, eso no era lo que él había pactado, y aún así tuvo éxito. Hizo lo que nadie realmente creía que se pudiera hacer, no en tan breve lapso por lo menos. Y Henry Wood pensaba que le correspondían algunos derechos, que debía tener voz y voto en lo que sucedía. En virtud de sus conocimientos y de sus esfuerzos, en vez de eso, encontró que su influencia se desvanecía conforme pasaban los días. Los dinosaurios existían, los procedimientos para obtenerlos se habían resuelto hasta el punto de volverse rutinarios. Las técnicas estaban maduras y John Hammond ya no necesitaba a Henry. Así está bien, decía Hammond hablando por teléfono. Escuchaba un poco y sonreía. Sí, espléndido. Colgó. ¿Dónde habíamos quedado, Henry? Estábamos hablando de la fase 2. Ya tratamos este asunto antes, Henry. Discúlpame, Henry, dijo Hammond con un asomo de impaciencia en la voz. Si me doy cuenta, y debo decírtelo con franqueza, Henry, no veo motivo alguno para mejorar la realidad. Cada cambio que debimos introducir en el genoma nos fue impuesto por la legislación o por la necesidad. Puede que hagamos otros cambios en el futuro para resistir las enfermedades o por alguna otra razón, pero no creo que debamos mejorar la realidad nada más porque pensemos que es mejor de esa manera. En estos momentos tenemos dinosaurios verdaderos ahí fuera. Eso es lo que la gente quiere ver. Eso es lo que debe ver, es nuestra obligación, Henry. Eso es honesto, Henry. Y sonriendo, Hammond le abrió la puerta para que saliera. Control. Grant miró todos los monitores de computadora de la oscurecida sala de control sintiéndose irritado. No le gustaban los ordenadores, sabía que eso le convertía en anticuado, pasado de moda como investigador, pero no le importaba. Algunos de los jóvenes que trabajaban para él tenían verdadera sensibilidad para los ordenadores, una intuición grande. Nunca sintió eso, encontraba que eran maquinitas engañadoras extrañas. Hasta la distinción fundamental entre sistema operativo y aplicación le dejaba confuso y descorazonado. Literalmente perdido en una geografía ajena a él que no podía entender, pero observó que Genaro estaba perfectamente cómodo y Malcolm parecía encontrarse en su elemento, emitiendo ruiditos de húmeo como un sabueso que sigue una pista.
Ustedes quieren saber cosas sobre los mecanismos de control, decía John Arnold girando en su silla. El ingeniero jefe era un hombre delgado tenso de 45 años que fumaba un cigarrillo tras otro. Miró de soslayo a las demás personas que le acompañaban en la sala. Poseemos mecanismos increíbles de control, aseguró, y encendió otro cigarrillo más. Por ejemplo, y si no, Genaro, por ejemplo, el seguimiento de animales. Arnold apretó un botón de su consola y el mapa vertical de vidrio se encendió exhibiendo un patrón de líneas azules en forma de diente de sierra. Ese es nuestro T-Rex joven. El recinto, todos los movimientos que hizo dentro del parque en el transcurso de las últimas 24 horas. Arnold apretó otra vez el botón. 24 horas anteriores y otra vez 24 anteriores. Las líneas del mapa se superponían formando una trama densa. El garabato de un chico. Pero el garabato estaba localizado en un solo sector cerca del margen sudeste de la laguna. Con el tiempo se desarrolla una percepción del ámbito que prefiere para vivir. Es joven, ven, así que permanece cerca del agua y se mantiene alejado del Rex adulto grande. Representa en las posiciones del Rex grande y del recinto y verán que sus caminos nunca se cruzan. Así que puede mantener el seguimiento de todo todo almacenado en la memoria donde está el Rex grande en ese preciso instante. Arnold apretó otro botón del mapa. Desaparecieron las líneas anteriores y en los campos situados al noroeste de la laguna apareció un solo punto brillante que tenía un número de código. Está precisamente ahí y el Rex pequeño. Demonios, le mostraré cada animal que hay en el parque, dijo Arnold. El mapa empezó a encenderse como un árbol de Navidad. Muchísimos puntos de luz, cada uno rotulado con un número de código. Contados a partir de ese minuto tenemos 238 animales. ¿Con cuánta precisión dentro del metro 50? Arnold inhaló el humo del cigarrillo. Expresémoslo de este modo: si sale al parque conduciendo un vehículo encontrará los animales precisamente en ese sitio y exactamente como se los muestra el mapa. ¿Con cuánta frecuencia se actualiza esto? Cada 30 segundos. Tenemos sensores de movimientos distribuidos por todo el parque. La mayoría de ellos envían su información por un cable, otros son medidos a distancia por radio. Por supuesto, los sensores de movimiento por regla general no establece distinción entre las especies, pero obtenemos reconocimiento visual directo a través de las cámaras de televisión. Aun cuando no estemos observando los monitores de televisión, el ordenador lo está haciendo y comprobando dónde está todo el mundo. El ordenador comete errores algunas veces, nada más que con los bebés. A veces los mezcla porque dan imágenes muy pequeñas, pero no perdemos la calma. Por eso los bebés casi siempre se mantienen cerca de la manada de adultos. También contamos con el contador de categorías. ¿Qué es eso? Una vez cada 15 minutos el ordenador hace el recuento de los animales pertenecientes a todas las categorías. De esta manera lo que ven aquí es un procedimiento de cómputo completamente aparte, no se basa en los datos del seguimiento, es una visión nueva. Toda la idea es que el ordenador no puede cometer un error porque observa los datos de dos maneras diferentes. Si faltara un animal lo sabríamos en un lapso de 5 minutos, entiendo, dijo Malcolm. ¿Alguna vez se hizo un ensayo real de eso? Bueno, en cierto sentido algunos animales murieron. Un oniela quedó agarrado en las ramas de un árbol y se estranguló. Uno de los estegos murió de esa enfermedad intestinal que lo sigue afectando. Uno de los isilofodontes se cayó y se rompió el cuello. En cada caso, una vez que el animal dejaba de moverse, los números dejaban de contar y el ordenador mandaba una señal de alerta al cabo de 5 minutos. La columna de la derecha muestra la versión de lanzamiento de los animales. La mayoría son de la versión 4.1 o 4.3. Están pensando en pasar a la versión 4.4. Los números de versión indican que es como en los programas de ordenador, nuevos lanzamientos. A medida que descubren defectos en el ADN, los laboratorios del Dr. Who hacen una nueva versión. A Grant le angustiaba la idea de numerar seres vivos como programas de ordenador, sometiéndolos a actualizaciones y correcciones. Se sintió inquieto. Arnold notó la expresión de Grant y dijo que no tiene sentido ponerse melancólico por esos animales. Es importante recordar que fueron creados por el hombre. A veces hay defectos, y cuando se descubren, los laboratorios hacen una nueva versión. Malcolm intervino impaciente, preguntando sobre el recuento. Entendió que todos los cómputos se basan en sensores de movimientos distribuidos por todo el parque, cubriendo el 92% de la superficie. Hay pocos lugares donde no se pueden usar, como el río. El movimiento del agua y la convección confunden a los sensores, pero están en casi todos los demás sitios.
El ordenador sigue a un animal que entra en una zona sin sensor, lo recuerda y busca si salió. Si no sale, da una señal de alarma. Pueden seguir muy bien a esos animales. Mostraron 49 proconjugátidos. Si se sospecha que alguno no es de la especie correcta, se puede demostrar de dos maneras. Arnold explica que los compis son animales sociales que se desplazan en grupo, y en el parque hay dos grupos. Los individuos deben estar en el grupo A o B. La comprobación visual directa es posible, mostrando fotos numeradas de compis recientes. Arnold muestra cómo pueden revisar visualmente todos los animales en cualquier momento. Genaro pregunta sobre la contención física, y Arnold asegura que los animales no pueden salir de sus confinamientos. Arnold detalla las barreras de contención, fosos de agua de hasta 9 metros de profundidad y cercas electrificadas de 10,000 voltios. Genaro pregunta qué pasaría si un animal escapara. Buldón explica que tienen métodos para recuperar animales escapados, como fusiles apaciguadores y redes electrificadas, todo no mortal. Genaro pregunta sobre la posibilidad de que un animal salga de la isla. Arnold asegura que es imposible que un animal sobreviva fuera de la isla, ya que son genéticamente elaborados. Genaro pregunta sobre el sistema de control y su seguridad. Arnold describe las medidas de seguridad de la sala de control, diseñada para contrarrestar actos terroristas, con puertas dobles y aplicarle 10.000 voltios al perímetro de esa sala. Las ventanas son de vidrio a prueba de balas de 2,5 centímetros de espesor. Nadie puede meterse aquí si nosotros no queremos. El sistema de procesamiento de datos está reforzado. El ordenador es independiente en todo sentido, alimentación eléctrica independiente, así como alimentación auxiliar independiente. El sistema no se comunica con el exterior. El sistema de procesamiento de datos es seguro. Se hizo un silencio. Un sistema muy bueno, fantásticamente bueno. Entonces supongo que su sistema funciona tan bien que no tiene problema alguno. Tenemos infinitos problemas aquí, contestó Arnold alzando una ceja, pero ninguna de las cosas que les preocupan a ustedes. Me doy cuenta de que les inquieta que los animales escapen, lleguen a tierra firme y siembren el caos. Eso a nosotros no nos preocupa en absoluto. A esos animales los vemos como seres frágiles y delicados. Se los trajo de vuelta después de 65 millones de años a un mundo que es muy diferente de aquel que dejaron, aquel al que estaban adaptados. Nos tomamos muchas molestias para cuidarlos. Ustedes tienen que darse cuenta de que el ser humano estuvo conservando mamíferos y reptiles en zoológicos durante centenares de años. Así que sabemos mucho de cómo cuidar un elefante o un cocodrilo, pero nunca nadie intentó antes cuidar un dinosaurio. Son animales nuevos y sencillamente no sabemos las enfermedades que los afecta. Son nuestra principal preocupación. ¿Enfermedades?, preguntó Genaro súbitamente alarmado. ¿Existe alguna posibilidad de que algún visitante pueda contagiarse? Arnold volvió a resoplar. ¿Alguna vez le contagió un resfriado el cocodrilo de un zoológico, señor Genaro? Los zoológicos no se preocupan por eso. Nosotros tampoco. De lo que sí nos preocupamos es de que los animales mueran debido a sus propias enfermedades, de que infecten a otros animales. Pero tenemos programas para vigilar eso también. ¿Quiere ver la historia clínica del Rex grande, su registro de vacunas, su registro odontológico? Ahí tiene algo interesante. Debería ver a los veterinarios reflejando esos grandes dientes para que no se les produzcan caries. En este momento no. ¿Qué hay de sus sistemas mecánicos? ¿Se refiere usted a los paseos en trenecito? Genaro lanzó una mirada penetrante. ¿Paseos en trenecito? Ninguno de los paseos en trenecito se ha inaugurado todavía, estaba diciendo Arnold. Tenemos el paseo por el río de la jungla en el que los botes viajan sobre rieles sumergidos. Y tenemos el paseo sobre el pabellón de las aves, pero ninguna es operativo aún. El parque se va a inaugurar con la excursión básica por donde están los dinosaurios, la que están a punto de hacer dentro de unos pocos minutos.
Los otros paseos vendrán sucesivamente 6 o 12 meses después. Espera un momento, intervino Grant, van a poner paseos en trenecitos como en un parque de diversiones. Eso es un parque zoológico. Tenemos excursiones para visitar diferentes sectores y los llamamos paseos. Eso es todo. Grant frunció el entrecejo. Una vez más se sintió angustiado. No le agradaba la idea de que a los dinosaurios se les utilizara en un parque de diversiones. Malcolm prosiguió con una de sus preguntas, ¿usted puede manejar todo el parque desde esa sala de control? Sí, lo podría manejar con una sola mano si tuviera que hacerlo. Tanto es la automatización que hemos incorporado. El ordenador por sí solo puede hacer el seguimiento de los animales, alimentarlos y llenarles los abrevaderos durante 48 horas sin supervisión. ¿Ese es el sistema que diseñó el señor Nedry?, preguntó Malcolm. Dennis Nedry estaba sentado ante un terminal en el otro extremo de la sala, comiendo un caramelo y escribiendo en el teclado. Así es, dijo sin levantar la vista del teclado. Es un sistema buenísimo, manifestó Arnold con orgullo. Así es, confirmó Nedry distraídamente, nada más que un defecto o dos de menor importancia. Ahora veo que la excursión de visita está empezando, de modo que a menos que tengan otras preguntas. En realidad, nada más que una pregunta de investigación científica. Usted nos mostró que puede hacer el seguimiento de los proconsognátidos y que puede mostrar visualmente a cada uno de ellos. ¿Puede hacer alguna clase de estudio sobre ellos como grupo? Medirlos o lo que fuere. Si yo quisiera conocer su altura o su peso. Arnold estaba apretando botones, otra pantalla se encendió. Podemos hacer todo eso y con mucha rapidez. El ordenador toma datos de medición en el transcurso de la lectura de las pantallas de televisión. De modo que son traducibles de inmediato. Aquí puede usted apreciar que tenemos una distribución normal de Poisson para la población animal. Muestra que la mayoría de los animales se apiña alrededor de un valor central promedio y que unos pocos son o más grandes o más pequeños que el promedio. Cabría esperar esta clase de gráfico, comentó Malcolm. Y así cualquier población biológica saludable exhibe esta clase de distribución, bien inquirió Arnold encendiendo otro cigarrillo. ¿Hay más preguntas? No, contestó Malcolm, creo que con eso prácticamente se contestó todo. Ya me he enterado de lo que necesitaba saber. Mientras salían, Genaro opinó, me da la impresión de que es un sistema bastante bueno. No veo cómo algún animal podría salir de la isla. No lo ve, creí que resultaba completamente obvio. Espera un momento, ¿cree que se escaparon animales? Sé que lo hicieron. Pero, ¿cómo? Lo vio por usted mismo. ¿Pueden contar todos los animales? ¿Pueden mirar todos los animales? ¿Saben dónde están los animales en todo momento? ¿Cómo es posible que uno se escape? No alcanzo a comprenderlo. Es completamente obvio, tan solo es cuestión de que las suposiciones se hagan. Las suposiciones que se hagan, sí. Había esto, el suceso básico que se produjo en el Parque Jurásico es que los científicos y técnicos han tratado de hacer un nuevo mundo biológico completo. Y los científicos que están en la sala de control esperan ver un mundo nuevo como en el gráfico que nos mostraron. Aun cuando un instante de meditación reveló, Tim observó que Grantler y Malcolm entraban en el primer crucero junto con el abogado Genaro. Team examinó a Alex, que de pie estaba golpeándose en el guante con el puño. Team señaló el primer auto y dijo que podía ir con ellos. Reyes contestó que temía que tenían cosas que discutir. Tim y Lex entraron en el segundo vehículo, seguidos por Jess. Tim estaba contento de haberse sentado en el asiento de adelante por las pantallas de computadora y un CD-ROM. Los hombres afroamericanos cerraron y aseguraron las portezuelas del crucero de tierra. Con un zumbido de motor eléctrico, el vehículo se puso en marcha. Adelante, los científicos y Genaro estaban hablando y señalando, claramente emocionados. Ed Regis sugirió oír lo que estaban diciendo. A través del intercomunicador, se oyó la voz enfadada de Genaro cuestionando a Malcolm. Malcolm respondió que estaba allí para asesorar, no para jugar juegos intelectuales.
Reyes explicó que los cruceros eléctricos fueron construidos por Toyota en Osaka, esperando que en el futuro se pueda viajar libremente entre los animales. Invitó a los pasajeros a disfrutar de la excursión guiada. Reyes mencionó que podían oír lo que decían en el otro vehículo. Genaro expresó su frustración por la presencia de los visitantes, deseando poder hablar con libertad. Yo no pedí que vinieran esos malditos niños. Ice compuso una sonrisa para congraciarse y apretó un botón. ¿Será mejor que empecemos con el espectáculo, no les parece? Música, oyeron un toque de trompetas y en las pantallas interiores se leyó, «Bienvenidos al Parque Jurásico». Una sonora voz dijo, «Bienvenidos al Parque Jurásico». En esos momentos están entrando en el mundo perdido del pasado prehistórico, en un mundo de poderosos seres desaparecidos hace mucho de la faz de la Tierra, mundo que ustedes tienen el privilegio de ver por vez primera. Ese es Richard Cayley, informó en gastos. El crucero pasó a través de una arboleda de palmeras bajas y regiones. Richard Cayley estaba diciendo, observen antes que nada la notable vida vegetal que les rodea. Estos árboles se denominan sicariñas, los predecesores prehistóricos de las palmeras. Las sicadimias eran el alimento favorito de los dinosaurios. También pueden ver benefitales y ginkgos. El mundo del dinosaurio comprendía plantas más modernas como pinos, abetos y cipreses. En los pantanos verán todos estos también. El crucero de tierra se desplazaba con lentitud entre el follaje. Tim advirtió que las cercas y los muros de retención estaban ocultos por el follaje para hacer mayor la ilusión de que se desplazaban a través de una jungla verdadera. Nos imaginamos el mundo de los dinosaurios como un mundo de enormes herbívoros que pasaban a través de los gigantescos bosques. Enagosos del mundo Cretáceo y Jurásico hace 100 millones de años, comiendo las plantas que hallaban a su paso. Pero la mayoría de los dinosaurios no eran tan grandes como la gente cree. Los más pequeños no eran más grande que un gato doméstico y el dinosaurio promedio tenía el tamaño de un pony. Primero vamos a visitar uno de esos animales de tamaño medio llamado Ipsilophodontes. Si miran hacia la izquierda, puede que alcancen a tener una fugaz visión de ellos ahora. Todos miraron hacia la izquierda. El crucero de tierra se detuvo sobre un promontorio bajo. En un sitio en el que un claro en el follaje brindaba una vista hacia el este, pudieron ver una zona boscosa en pendiente que se abría hacia un campo de hierba amarilla que tenía unos 90 centímetros de alto. No había dinosaurios. ¿Dónde están?, preguntó Lex. Tim miró el tablero frontal del auto, vio las luces del transmisor centellar y oyó el CD-ROM emitir un ronroneo. Evidentemente, el disco estaba integrando algún sistema. Cuellos a juzgar por el tamaño de las cabezas, Tim conjetura que los cuerpos tenían 1,20 m de largo, casi tan grandes como ciervos. Algunos de los ipsilofodontes estaban masticando, uno alargó el brazo y se rascó la cabeza con una mano de 5 dedos, el gesto le dio un carácter meditabundo. Si ven que se rascan, eso se debe a que tienen problemas en la piel. Los científicos veterinarios de aquí, de Parque Jurásico, creen que se puede tratar de un hongo o de una alergia, pero todavía no están seguros. Después de todo, estos son los primeros dinosaurios de la historia a los que se les haya podido estudiar vivos. El motor eléctrico del auto se encendió y se oyó un rechinar de engranajes. Ante el sonido inesperado, la manada de ipsilofodontes dio un súbito salto en el aire y rebotó sobre la hierba como canguros. Lo que reveló todo el cuerpo de los animales dotados de poderosos miembros traseros y de largas colas. A la luz de la tarde, con unos pocos saltos, desaparecieron. Ahora que les hemos echado un vistazo a estos herbívoros fascinantes, pasaremos a algunos dinosaurios que son un poco más grandes, considerablemente más grandes, a decir verdad. Control, control, los engranajes rechinan, observó John Arnold en la oscurecida sala de control. Hagan que mantenimiento revise los embragues eléctricos de los vehículos BB4 y BB5 cuando regresen. Sí, señor Arnold, respondió la voz en el intercomunicador. Un detalle de menor importancia, dijo Hammond paseando por la sala. Desde donde estaba, podía ver los dos cruceros de tierra que se desplazaban hacia el sur a través del parque. Muldoon estaba de pie en el rincón, observando en silencio.
Arnold empujó su silla hacia atrás, alejándola de la consola central del panel de control. No hay detalles de menor importancia, señor Hammond, dijo y encendió otro cigarrillo nervioso. La mayoría de las veces, Arnold estaba especialmente inquieto en ese momento. Era más que consciente de que esa era la primera vez que unos visitantes habían recorrido realmente el parque. En verdad, la gente no entraba a menudo en el parque. Jardín, el veterinario a veces lo hacía, los cuidadores de los animales entraban en las coberturas para alimentación individual. Pero aparte de estas actividades, observaban el parque desde la sala de control. Y ahora, con visitantes ahí afuera, Arnold se preocupaba por 100 detalles. John Arnold era un ingeniero de sistemas que había trabajado en el proyectil dirigido del submarino Polaris a finales de la década de 1960. Hasta que tuvo su primer hijo y la perspectiva de construir armas se hizo demasiado desagradable. Mientras tanto, Disney había empezado a crear juegos vehiculares de gran complejidad tecnológica para parque de diversiones y para eso empleaban a mucha gente procedente de la industria aeronáutica. Tenemos los problemas sin precedentes de atender una población de animales a la que nunca nadie trató antes de mantener. Vamos, no es tan malo como usted lo pinta, si lo es sencillamente ocurre que usted no está aquí para verlo. Los tiranosaurios beben el agua de la laguna y a veces se enferman, no estamos seguros del porqué. Las hembras de Triceratops se matan entre sí en luchas por el predominio y hay que separarlas en grupos de menos de 6 especímenes, no sabemos por qué. Los estegosaurios frecuentemente presentan ampollas en la lengua así como diarrea por motivos que nadie tiene todavía aun cuando ya hemos perdido 2. Los sipsilofodontes contraen exantemas y los velociraptores. No empecemos con los pelos y raptores. Estoy harto de oír hablar de los velociraptores ya que son los seres más malignos y feroces que se hayan visto. Lo son, dijo Muldoon en voz baja. Había que destruirlos a todos. Usted quiso ponerles collares. Con un equipo rayo localizador, dijo Hammond, y acepté. Sí, pronto se quitaron los collares cortándolos a mordiscos, pero aunque los reactores nunca consiguieran liberarse, creo que tenemos que admitir que el Parque Jurásico es intrínsecamente peligroso. Fantástico. Dígame usted de qué lado está ahora. Tenemos 15 especies de animales extinguidos y la mayoría de ellos son peligrosos. Nos vimos forzados a retrasar el paseo por el río de la jungla debido a los Dilophosaurus y el pabellón de Teratops en el sector de las aves ancestrales porque los pterodáctilos son tan impredecibles. Arnold ordenaba la apertura de una nueva ventana en su monitor para ver qué hacía Nedrid en la consola. Observó gráficos que mostraban el avance de los cruceros de tierra siguiendo el río junto al sector de aves ancestrales y la dehesa de los orniticios. La voz decía que si miraban hacia la izquierda verían la cúpula del sector de aves ancestrales del Parque Jurásico, aún no terminada. La luz reflejaba en puntales de aluminio, y debajo estaba el río de la jungla del Mesozoico. Las pantallas mostraron una cabeza parecida a la de un pájaro con una cresta fulgurante, pero los pasajeros miraban por las ventanas. El vehículo se desplazaba sobre un puente elevado, viendo el río de aguas rápidas abajo. La voz indicó que los animales eran dilophosaurios. Tim vio uno bebiendo junto al río, con manchas amarillas y negras. Su cabeza tenía crestas curvas con bandas rojas y negras, emitiendo un suave grito ululante. La cinta decía que el dilophosaurio era uno de los primeros dinosaurios carnívoros, antes considerados carroñeros. Ahora se sabe que son venenosos, secretando hematoxina por glándulas en la boca. Lex preguntó si eran verdaderamente venenosos. Regis confirmó que sí, comparándolos con reptiles como monstruos de gila y víboras de cascabel. La hematoxina causa inconsciencia tras la mordedura. El crucero dejó el río atrás. Tim deseó detener el auto para ver más del dilophosaurio, pero todo era automático. Esperaba que el Dr. Grant también quisiera detener el vehículo. La voz mencionó el farallón a la derecha, donde estaría el comedor de 3 estrellas del chef Alain Richard. Tim miró hacia arriba, pero no vio nada, ya que la construcción comenzaría en noviembre. Continuando el safari, llegaron a los herbívoros del grupo de los orniticios. Tim vio 2 triceratops erguidos bajo un árbol, con cuernos curvados y un tercer cuerno cerca de la nariz. El Triceratops serratus es miope como los rinocerontes actuales y tiende a sorprenderse ante objetos en movimiento. Podría cargar contra el auto si estuviera suficientemente cerca para verlo.
El Triceratops tiene una cresta en forma de abanico detrás de la cabeza, lo que le da una apariencia imponente. La voz tranquilizó a los pasajeros, asegurando que estaban suficientemente seguros. Es de hueso sólido y muy fuerte, estos animales pesan alrededor de 7 toneladas cada uno. A pesar de su apariencia, en realidad son muy dóciles, conocen a sus cuidadores y permiten que se les acaricien. En particular, les gusta que les rasquen en los cuartos traseros. ¿Por qué no se mueven?, preguntó Alexis. Bajó su ventanilla y les dijo: «Oye dinosaurio estúpido, muévete». «No molestes a los animales, Lex», le dijo Ed Reyes. «¿Por qué estúpido? Solamente están sentados ahí como el dibujo de un libro». De todos modos, deberían ser más grandes para dar miedo. «¡Qué idiota!», comentó Tim, la voz estaba diciendo. Plácidos monstruos de un mundo ya desaparecido que contrastan netamente con lo que veremos a continuación, el más famoso depredador de la historia del mundo. El poderoso lagarto tirano conocido como Tyrannosaurus Rex. «Bien, Tyrannosaurus Rex», dijo Tim. «Espero que sea mejor que esos grandotes», dijo Lex mientras se alejaban de los Triceratops. El crucero de tierra arrancó con un ruido sordo. El Gran Rex, el Gran Rex. Los poderosos tiranosaurios surgieron tarde en la historia de los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 120 millones de años, pero solo hubo tiranosaurios durante los últimos 50 millones de años de ese periodo. Los cruceros de tierra se habían detenido a la meseta de una colina. Frente a ellos había una zona densamente poblada con palmeras que descendía gradualmente hacia el borde de una laguna. El sol estaba descendiendo por el oeste, hundiéndose en un brumoso horizonte. Todo el paisaje del Parque Jurásico estaba bañado por una suave luz que proyectaba sombras alargadas. La superficie de la laguna estaba surcada por olitas que producían el efecto de medialunas rosadas. Más hacia el sur, los ocupantes del auto vieron los garbosos cuellos de los apatosaurios. Erguidos al borde del agua, sus cuerpos reflejados en la ondulante superficie. Había quietud, salvo por el suave zumbido de las cigarras. Mientras contemplaban ese paisaje, resultaba posible creer que realmente había... En 1986, realizó trabajos para una compañía de San Francisco que construía un parque privado para vida silvestre en una isla de América del Norte. Definió requisitos de espacio y hábitat para leones, elefantes, cebras e hipopótamos, identificando qué animales se podían tener juntos y cuáles había que separar. En aquel momento, había sido un trabajo rutinario. La mayor parte de su atención se había consumido en un parque de la India llamado Tiger World, en el sur de Cachemira. Entonces se le ofreció un trabajo como guarda en el Parque Jurásico, coincidiendo con su deseo de abandonar África. El salario era excelente y aceptó por un año. Quedó atónito al descubrir que el parque era una colección de animales prehistóricos obtenidos por ingeniería genética. Era un trabajo interesante, pero su experiencia en África le había dado un punto de vista despojado de romanticismo sobre los animales. Esto lo hacía chocar con la administración de... Estaba diciendo Genaro, su voz sonaba metálica en el altavoz. No habría manera de pararlo, no entonces sin enemigos naturales. Dios, piensen en eso y en la sala de control. Jamón decía, sea esta gente son tan negativos, todavía siguen con eso de que escapen los animales. No lo entiendo, ya deberían de haber visto que lo tenemos todo bajo control. Que fabricamos los animales y que fabricamos el centro de recreo. Se encogió de hombros. La idea más arraigada de Wow era que el parque era fundamentalmente de fiar, ya que tenía la convicción de que su paleo ADN era fundamentalmente digno de confianza. Cualesquiera problemas que pudieran surgir en el ADN eran en lo esencial problemas muy localizados, que se daban en el código, lo que ocasionaba un problema específico en el fenotipo, una enzima que no empezaba a funcionar o una proteína específica que no producía efecto. Cualquiera que fuese el problema siempre se resolvía con un ajuste de relativamente menor importancia en la versión siguiente. De manera análoga, USA sabía que el Parque Jurásico tenía muchos problemas. Pero no eran problemas fundamentales, no eran problemas de control, nada tan básico o tan grave como la posibilidad de que un animal escapara, o consideraba ofensivo pensar que alguien creyera que él sería capaz de cooperar con un sistema que permitiera que cosas así sucedieran. Ese mal, dijo Jamón con tono siniestro, está detrás de todo esto.
Estuvo contra nosotros desde el principio, ya lo saben, tiene su teoría de que los sistemas complejos no se pueden controlar y que la naturaleza no se puede imitar, y por eso tratará por todos los medios de hacer que nuestro parque demuestre que su teoría es cierta. No sé qué problema tiene ese hombre, a diablos, aquí solo estamos haciendo un zoológico. El mundo está lleno de ellos y todos funcionan muy bien, pero él va a demostrar su teoría o a morir en el intento. Lo único que espera es que no le infunda su pánico a Genaro y se intente clausurar el parque. ¿Puede hacer eso?, preguntó. No, pero lo puede intentar. Lo puede intentar y asustar a los inversores japoneses y conseguir que retiren los fondos. O bien puede armar un lío con el gobierno de San José, puede ocasionar problemas. Aplazó su cigarrillo y dijo: esperemos y veamos qué pasa, creemos en el parque, veamos cómo termina todo esto. Muldoon salió del ascensor, saludó con una breve inclinación de cabeza al guardia de la planta baja y bajó hacia el sótano. Con rápido movimiento encendió a los interruptores de las luces. El sótano estaba lleno, con 2 docenas de cruceros de tierra dispuestos en ordenadas filas. Estos eran los autos eléctricos que con el tiempo formarían un circuito sin fin recorriendo el parque y regresando al centro de visitantes. En el rincón había un jeep con una banda roja, uno de los 2 vehículos gasolina Jardín. El veterinario había sacado el otro esa mañana. Que podían ir a todos los sitios del parque, incluso meterse entre los animales. Los jeep estaban pintados con una banda en diagonal porque por alguna mosaurio pudo haber pesado 100 toneladas junto a los zapatosaurios. Los hadrosaurios más pequeños seguían sobre las patas traseras para llegar al follaje, dejándose caer de nuevo sobre las 4 patas para tragar. Se movían con elegancia, teniendo en cuenta que eran seres tan grandes. Varios hadrosaurios pequeños retozaban alrededor de los adultos, comiendo las hojas que se les caían de la boca a los animales más grandes. Los dinosaurios del Parque Jurásico no se reproducen. Los animales jóvenes que ven se agregaron hace unos meses y han salido del cascarón. Los adultos las alimentan de todos modos. Se oye un vibrante gruñido de truenos. El cielo estaba más oscuro, más bajo y amenazador. Así parece que va a llover, no hay duda, opinó Reyes. El auto empezó su avance y Tim miró a los hadrosaurios que dejaban atrás. Tim pensó una vez más que esta gira era demasiado rápida y deseaba quedarse más tiempo observando a los animales. De repente, desde un costado, vio un animal color amarillo pálido que se desplazaba con rapidez. Tenía bandas amarronadas en el lomo. Lo reconoció instantáneamente. Oigan, detengan el auto. ¿Qué pasa?, dijo Raylis. Pronto, detengan el auto ahora. Avanzamos para ver el último de nuestros grandes animales prehistóricos. Él es estegosaurio. ¿Qué pasa, Tim? Vi uno en aquel campo. ¿Viste el qué? Un raptor en el campo. Los estegosaurios son animales de mediados del Jurásico que se desarrollaron hace 160 millones de años aproximadamente. Varios de estos notables herbívoros viven aquí. No creo que sea cierto, no es un raptor. Lo he visto, detengan el auto. Se produjo un parloteo en el intercomunicador cuando la novedad les fue transmitida. Grant y Malcolm dicen que vio un raptor. El extremo sur de la isla tiene más actividad volcánica que el norte. Eso significa que deben de estar casi en el sector de los estegos, en la punta sur de la isla. Estoy seguro de que se detendrán para ver lo que está haciendo Jardín Estegosaurio. Cuando el crucero de tierra se detuvo, Ellis Sattler contempló a través de los penachos de vapor al estegosaurio. Estaba de pie, tranquilo e inmóvil. Un jeep con una banda roja permanecía estacionado junto a él. Tengo que admitirlo, es un animal de aspecto gracioso, dijo Malcolm. El estegosaurio medía 6 metros de largo y poseía un enorme cuerpo pesado y placas verticales de blindaje que le recorrían la espalda. La cola tenía puntas de casi 1 metro de largo y aspecto peligroso, pero el cuello se afinaba hasta rematar en una cabeza absurdamente pequeña. Mientras observaban, apareció un hombre dando la vuelta desde detrás del animal. Ese es nuestro veterinario, el Dr. Jardín, informó Reyes por radio, y esa es la causa de que el animal no se mueva, está enfermo. Grant ya se estaba bajando del auto. Ellis se apeó y miró hacia atrás mientras el segundo crucero de tierra se detenía y los 2 niños saltaban de él. ¿De qué está enfermo?, preguntó Tim.
No están seguros, dijo Eli. Las grandes placas coriáceas que corrían a lo largo del lomo del estegosaurio colgaban ligeramente. Respiraba con lentitud, laboriosamente, produciendo un sonido húmedo con cada exhalación. ¿Es contagioso?, preguntó Lex. Caminaron hacia la diminuta cabeza del animal, donde Grant y el veterinario estaban de rodillas escudriñando la boca del estegosaurio. Lex arrugó la nariz. Esta cosa sí que es grande y olorosa. Si lo es, Eli ya había notado que el estegosaurio tenía un olor peculiar, como de pescado en descomposición. La hacía recordar algo que conocía, pero no podía situar del todo. De todos modos, nunca había olido un estegosaurio antes. Quizás ese era su olor característico, pero la botánica albergaba sus dudas. La mayoría de los herbívoros no despedían un olor fuerte ni lo hacían sus excrementos. La emisión de un verdadero hedor que daba. Lila de las Indias Occidentales contenía varios alcaloides tóxicos. Los chinos usaban la planta como veneno para peces. Recientemente Eli había leído un trabajo en el que se decía que del fruto y de la corteza se había extraído un nuevo alcaloide, la taselina. No lo comen, repitió el veterinario interesante. Porque en caso contrario habría dicho que ese animal muestra todos los signos clásicos de la intoxicación con media letargo, formación de vesículas en las mucosas y dilatación pupilar. Jardín se encogió de hombros. Revisa las plantas. Eli se dirigió hacia el campo para examinar las plantas más de cerca. Con el cuerpo inclinado sobre el suelo, tiene usted razón, las plantas están sanas, no hay señales de que las hayan comido ninguna en absoluto, y está el asunto del intervalo de 6 semanas, le recordó el veterinario. ¿Con qué frecuencia vienen aquí los estegosaurios? Alrededor de una vez por semana. Describen un circuito lento a través del territorio que constituye su hogar, alimentándose a medida que avanzan. Completan el círculo en una semana aproximadamente, pero se le están enfermos una vez cada 6 semanas. Así es, mi burro, se quejó Lex. Cállate, dijo Tim. La doctora Satélites, tratando de pensar. Sin éxito, admitió Eli. Estoy confusa. Empezó a caminar en una dirección que la llevaba más hacia el interior del campo. Detrás de ella Lex estaba diciendo: alguien quiere jugar a los palillos. Él tenía la vista clavada en el suelo. El campo era rocoso en muchos sitios, tenía que estar cerca del océano. Pensó porque podía oír el sonido de la rompiente en algún lugar hacia la izquierda. Había bayas entre las rocas y quizás los animales estaban comiendo bayas, nada más, pero eso no tenía sentido. Las bayas de la Lila de las Indias Occidentales eran terriblemente amargas. ¿Has encontrado algo?, preguntó Grant. Acercándose. Solo rocas. Debemos de estar cerca de la playa, porque todas estas rocas son suaves y están formando pilitas extrañas por todas partes. Hay una pila ahí precisamente, la señaló. Muchos pájaros y cocodrilos tragaban piedras pequeñas que recogían en un saco con músculos que tenían en el tracto digestivo denominado molleja. Apretadas por los músculos de la molleja, las piedras ayudaban a triturar las plantas duras del alimento antes de que llegaran al estómago, y de esa manera ayudaban a la digestión. Algunos científicos creían que los dinosaurios también tenían piedras en la molleja. En primer lugar, los dientes de los dinosaurios eran demasiado pequeños y estaban muy poco casados para que se les hubiera utilizado para masticar comida. Se suponía que los dinosaurios tragaban la comida entera y dejaban que las piedras de la molleja hicieran la masticación. Se habían encontrado algunos esqueletos que presentaban una pila de piedras pequeñas en la zona abdominal, pero eso nunca se había comprobado. Y piedras de molleja, dijo Grant. Así lo creo. Si traigan esas piedras y al cabo de unas pocas semanas las piedras se desgastan hasta redondearse, de modo que las regurgitan dejando esta pilita y tragando piedras nuevas. Y cuando lo hacen tragan bayas también y enferman. ¿Quién lo diría? Estoy seguro de que tienes razón, miró la pila de piedras. Esa ha sido una creencia científica muy considerada desde la época de Newton, y la teoría del caos la defenestra directamente. Dice que para ciertas situaciones nunca se puede hacer predicción alguna, nunca se puede hacer el pronóstico del tiempo más que con unos pocos días de anticipación. Todo el dinero que se gastó en la predicción a largo plazo, alrededor de $500.000 millones en las últimas décadas, es dinero desperdiciado. Es una empresa descabellada. Es algo tan carente de sentido como tratar de convertir el plomo en oro. Echamos una mirada retrospectiva a los alquimistas y nos reímos de lo que estaban tratando de hacer, pero las generaciones futuras se reirán del mismo modo. Hemos intentado lo imposible y gastado mucho dinero haciéndolo. Porque de hecho existen grandes categorías de fenómenos que son intrínsecamente impredecibles.
El caos dice eso sí, ella es sorprendente ver cuán poca gente se interesa por oírlo. Le di toda esa información a Hammond mucho antes de que empezara a excavar. Aquí van a fabricar un montón de animales prehistóricos y a ponerlos en una isla. Muy bien, un sueño delicioso, encantador, pero no va a funcionar del modo planeado. Es intrínsecamente impredecible, del mismo modo que lo son las condiciones meteorológicas. Le dije dónde iban a producirse las desviaciones. Evidentemente, la capacidad de los animales para adaptarse al ambiente era uno de los sectores. Este estegosaurio tiene 100 millones de años de edad, no está habituado a nuestro mundo. El aire es diferente, la radiación solar es diferente, el suelo es diferente, los insectos son diferentes, los sonidos son diferentes, la vegetación es diferente, todo es diferente. El contenido de oxígeno disminuyó. Este pobre animal es como un ser humano a una altura de 3000 metros. Oiga, le resollar con dificultad. Y los otros sectores, en términos generales, la capacidad del parque para controlar la diseminación de las formas de vida. Porque la historia de la evolución es que la vida escapa a todas las barreras. La vida evade los encierros, la vida se expande a nuevos territorios de manera dolorosa, quizás hasta peligrosa, pero la vida encuentra el modo. No pretendo filosofar, pero así son las cosas. Genaro miró a lo lejos. Él y Grant estaban al otro lado del campo, agitando los brazos y gritando. ¿Ha traído mi Coca-Cola?, preguntó Denise cuando Muldoon regresó a la sala de control. Muldoon no se molestó en contestar, fue directamente al monitor y miró lo que estaba ocurriendo. Inexorable dijo ahora, pues pueden pedirle al ordenador que busque digamos 300 animales. ¿De qué está hablando 300 animales? ¿De qué está hablando? Un momento por favor, eso estará listo en unos pocos minutos. Apretó botones en la pantalla, apareció la primera línea del gráfico total animales 239. No entiendo cuál es su propósito. Me temo que yo sí, repuso Arnold. Observó la pantalla, los números de la primera línea estaban cambiando a toda velocidad. Total animales 244. ¿Qué está pasando? El ordenador está contando los animales que hay en el parque, aclaró. Todos los animales. Creí que eso era lo que siempre hacía. Nedry metió la pata otra vez, no, repuso Nedry permaneciendo ante la consola. El ordenador permite que el operador introduzca el número esperado de animales como objeto de hacer que el proceso de recuento sea más rápido, pero es algo conveniente, no un fallo. Tiene razón, sencillamente supusimos siempre la cantidad base de 238. Porque pensábamos que no podían haber más. Total animales 262. Esperen un momento, esos animales no se pueden reproducir. El ordenador tiene que estar contando ratones de campo o algo por el estilo. Así lo creo yo también, casi con certeza es un error del seguimiento visual, pero lo sabremos muy pronto. Hammond se volvió hacia Gu. No se pueden reproducir, ¿verdad? No, total animales 270. ¿De dónde salen?, decía Arnold, y yo, aunque se le replicaba. La sala de control quedó en silencio, nadie pronunció palabra mientras observaban el aumento de las cifras. Total animales 283. Por la radio oyeron exclamar a Genaro, ¿cuántos más? Y oyeron a la niña quejarse, tengo hambre, ¿cuándo volveremos a casa? Muy pronto, Lex. En la pantalla apareció un titilante mensaje de error, parámetros, búsqueda 300 animales no hallados. Un error, dijo Hammond asintiendo con la cabeza. Así lo pensé siempre, tuve la sensación de que tenía que haber un error, pero un instante después en la pantalla se imprimió música. Ahora ven la imperfección de sus procedimientos, se oyó decir a Malcolm. Únicamente hicieron el seguimiento de la cifra esperada de dinosaurios. Estaban preocupados por la posibilidad de perder animales y sus procedimientos les decían instantáneamente si tenían menos ejemplares que la cantidad esperada. Pero ese no era el problema era que ustedes tenían más animales que la cantidad esperada. Cristo, exclamó Arnold, no puede haber más, sabemos cuánto soltamos, no puede haber más que eso. Tengo que si Henry se están reproduciendo, no, aunque no acepten la cáscara de huevo de Grant. Pueden demostrarlo con los propios datos de ustedes. Echen un vistazo al gráfico de altura y peso de los compis. Arnold se los pondrá. Nota algo en ese gráfico, es una distribución de Poisson, curva normal. ¿No dijo usted que introdujo los compis en 3 tandas en intervalo de 6 meses? Si entonces debió haber obtenido un gráfico con picos para cada una de las 3 tandas independientemente que se introdujeron. Quizá comiéndose a los animales jóvenes recién salidos del huevo también, pero nunca vimos nada así, dijo Arnold.
Los raptores son nocturnos. ¿Alguien vigila el parque por la noche? Hubo un prolongado silencio. No pensé que lo hubiera. Sigue sin tener lógica. 50 animales adicionales no se pueden mantener con un par tenidos con huevos. No. Supongo que están comiendo algo más también, quizá a pequeños roedores, ratones y ratas. Se produjo otro silencio. Déjenme adivinar, cuando llegaron a la isla tenía problemas con las ratas. Pero a medida que el tiempo pasaba, el problema desaparecía. Sí, es cierto. ¿Y nunca pensaron en investigar el porqué? Bueno, sencillamente supusimos. Pero miren, subsiste el hecho de que todos los animales son hembras, no se pueden reproducir. Había estado pensando en eso. Hacía poco se había enterado de un curioso estudio hecho en Alemania Occidental del que sospechaba que contenía la respuesta. Cuando hicieron el ADN de dinosaurio, trabajaban con piezas fragmentarias, ¿no es así? Sí, con objeto de hacer una cadena completa, alguna vez incluyeron fragmentos de ADN pertenecientes a otras especies. En ocasiones, sí, hicimos apareamientos de cortes distales en las cadenas de ADN. Así que a veces incluíamos ADN de ave, procedente de distintos pájaros y a veces ADN de reptil, algo de ADN de anfibios, específicamente ADN de rana. ¿Es posible? Tendría que comprobarlo. Compruébelo, creo que hallará que está ahí la respuesta. ADN de rana. ¿Por qué ADN de rana? Escuchen, todo esto es muy enigmático, pero nos estamos olvidando de la pregunta principal. ¿Se escaparon algunos animales de esta isla? No lo podemos saber con estos datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Solo existe una manera de saberlo. Tendremos que encontrar los nidos individuales de dinosaurio, inspeccionarlos y contar los fragmentos restantes de huevo. A partir de eso, podremos determinar cuántos animales salieron originalmente del cascarón. Aún así, no sabrán si los animales que faltan fueron muertos, o si murieron por causas naturales o se abandonaron la isla. Intuición es clave en matemáticas. Se discuten fractales, una geometría que describe objetos naturales como montañas y nubes. Mandelbrot descubrió que las formas fractales se repiten a diferentes escalas, desde grandes montañas hasta pequeñas rocas. Grant y Malcolm discuten cómo los fractales reflejan la realidad, sugiriendo que la vida y los eventos son impredecibles y no lineales. La teoría del caos desafía la idea de una vida ordenada y predecible, mostrando que los eventos pueden cambiar de forma súbita. Malcolm reflexiona sobre la estructura del universo y la tendencia humana a ignorar su naturaleza caótica. Los autos se detienen, y los niños señalan algo en el océano. Grant y Malcolm observan un barco de suministros, mientras los niños creen ver algo inusual. Reyes se acerca a Grant y Malcolm, explicando que los niños están emocionados por ver algo en el barco. Usan prismáticos para observar, pero la oscuridad del crepúsculo dificulta la visión. Grant intenta ver algo en el casco del barco, justo sobre la línea de flotación. Un borde antisalpicaduras recorría toda la longitud de la nave, pero ahora estaba oscuro. Grant apenas podía discernir detalles. No, nada, los puedo ver cerca de la parte de atrás, dijo. Mire cerca de la parte de atrás. ¿Cómo puede ver ella algo con esta luz? Los chicos pueden ver, tienen una agudeza visual que olvidamos que alguna vez tuvimos, dijo. Grant llevó los prismáticos hacia la popa, desplazándolos con lentitud. De repente vio los animales jugando, lanzándose con rapidez entre las estructuras de la popa que solo se veían en silueta. Grant solo pudo verlos brevemente, pero incluso con la luz menos intensa del día, pudo reconocer que andaban erectos, tenían unos 60 centímetros de alto y se equilibraban con rígidas colas. Los ve ahora. Los veo. ¿Qué son? Son velociraptores, 2 por lo menos, quizá más, ejemplares jóvenes. Jesús, ese barco va a tierra firme, es la muerte, exclamó Reyes. Malcolm sugirió, no se angustie, vaya a la sala de control y dígales que hagan que vuelva el barco. Ed Regis metió la mano en el auto y aferró la radio, pero solo oyó estática sibilante.
Reyes cambió de canal con rapidez. Algo anda mal, no funciona, dijo. Salió corriendo hacia el primer crucero de tierra, hundió la cabeza dentro del vehículo y luego les miró. Algo anda mal en las dos radios, no puedo localizar la sala de control. Entonces mejor que nos pongamos en movimiento, sugirió. En la sala de control, Mul estaba en pie frente a las grandes ventanas frontales desde las que se dominaba el parque. A las 7 en punto, los reflectores de cuarzo se encendían por toda la isla. Ese era el momento favorito del día para Mul. Oyó el resellar de la estática procedente de las radios. Los cruceros de tierra se han vuelto a poner en marcha, van camino a casa, dijo Arnold. Pero, ¿por qué se detuvieron? ¿Y por qué no podemos hablar con ellos? No lo sé, estoy tratando de localizarlos, respondió. Revisó los canales, pero solo obtuvo estática. Quizás apagaron los radios de los autos. Probablemente sea la tormenta, arriesgó Mul. Interferencia de la tormenta. Estarán aquí dentro de 20 minutos. Es mejor que llamen abajo y se aseguren de que el comedor esté listo para ellos. Esos niños van a estar hambrientos, dijo Mul. Arnold levantó el teléfono y oyó un monótono siseo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Por Dios, ¿cuál de eso? Vean lo que es el flujo de datos, exclamó. Tomó todas las líneas telefónicas, incluso las internas que se comunican con el exterior, pero las internas todavía deberían funcionar. Arnold oprimió botones en la consola, pero no oyó más que un siseo. Parece que ustedes las tiene todas. Lo siento, al final de la próxima transmisión, dentro de unos 15 minutos, les despejaré un par. Me parece que va a ser un fin de semana largo para mí. Creo que iré a buscar esa Coca-Cola, dijo, recogiendo su mochila. Se dirigió hacia la puerta. No toquen mi consola, ¿de acuerdo? La puerta se cerró. ¡Qué bola de grasa!, comentó. Sí, asintió Arnold, pero creo que sabe lo que está haciendo. A lo largo del camino, nubes de vapor volcánico empañaban los arcoíris. Grant, dijo hablando por la radio, ¿cuánto tiempo tarda el barco en llegar a tierra firme? 18 horas, informó Ed Reyes. Más o menos, es bastante de fiar. Miró su reloj. Llegará mañana alrededor de las 11. Grant frunció el entrecejo. Usted y yo podemos hablar por radio, pero no podemos hacerlo con la sala de control. Ah, no por ahora. ¿Qué pasó con Jardín? No puedo localizarlo. No, ya lo intenté. Deberíamos poder comunicarnos con él, pero tal vez tenga su radio apagada. Malcolm estaba sacudiendo la cabeza en gesto de negación. Así que somos los únicos que sabemos que el barco lleva a bordo esos animales. Estoy tratando de localizar a alguien. Quiero decir, a Cristo, no quiero tener esos animales en tierra firme. ¿Cuánto falta para que regresemos a la base? A partir de ahora, 16 o 17 minutos. Por la noche, todo el camino estaba iluminado por grandes reflectores, lo que hacía sentir como si estuvieran viajando a través de un túnel de hojas de color verde brillante. Gotas grandes de lluvia salpicaban el parabrisas. Grant sintió que el crucero de tierra reducía la velocidad y luego se detuvo. ¿Y ahora qué? No quiero parar. ¿Por qué paramos?, preguntó Lex. Entonces, de forma repentina, todos los reflectores se apagaron. El camino quedó sumido en la oscuridad. Calma, calma, no es más que un corte de corriente o algo por el estilo. Estoy seguro de que las luces volverán de un momento a otro, dijo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha partido energía?, preguntó Mul. Sí, pero solo la del perímetro. Todo lo que hay dentro de ese edificio funciona bien, pero fuera, en el parque, se acabó toda la corriente. Luces, cámaras de televisión, todo. Sus pantallas estaban iluminadas, salvo los